Santiago, mira, lo primero que queremos comentar contigo hoy es una noticia que se conoció a principios de semana, que ha pasado, yo creo que muy desapercibida, así como un breve en los periódicos, lo hemos comentado en la radio, así como pim pam pum, como a otra cosa mariposa, y yo creo que tiene, no sé, tú me dirás, creo que tiene mucha enjundia económica y no solo económica. Es el Fondo Monetario Internacional certifica que en España el aumento del salario mínimo ha permitido salir de la pobreza a 1 millón de personas. A mí me parece que es un notición, pero a lo mejor estoy, no sé, estoy desencaminado, no sé cómo lo ves tú. Esto es uno de los párrafos del artículo cuarto, del famoso artículo cuarto que el fondo publica para cada país anualmente. Concretamente el de España se publicó el 6 de junio. Lo que pasa, me parece que es el epígrafe 16, pero no estoy seguro. Lo que pasa es que el mismo fondo dice que esto es una simulación que tiene en cuenta, que no tiene en cuenta, la inflación. Es decir, que faltaría incorporar la inflación. De hecho, pasándolo, es decir, que no quiere decir que haya 1 millón de pobres menos, realmente. De hecho, la tasa de riesgo de pobreza ha pasado del 26,2% al 26,5%. Es decir, lo que no hace el Fondo Monetario Internacional es certificar cuántos trabajadores pobres menos hay por la subida del salario mínimo, teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo. Cuando se hace esta subida, la sucesiva subida del salario mínimo, se nos amenazaba con una destrucción del empleo, al final del apocalipsis. Eso es verdad. Mi pregunta, esto ya lo sabemos, está en el guión, pero quienes hacen esto, ¿lo hacen convencidos o lo hacen persuadidos solo ideológicamente? No. La ideología, bueno, yo sinceramente, Matías, uno de los organismos que dijo esto fue el Banco de España. El Banco de España, de verdad, que cuenta con uno de los mejores servicios de estudios de Europa. Lo que pasa es que en este tipo de estudios lo que se hace es aplicar modelos econométricos. Entonces, los modelos econométricos se utilizan una serie de variables. Entonces, me lo invento todo, Si resulta que en el primer cuatrimestre del año 2024 hay un aumento del turismo del 8% con respecto al año 2023, eso el modelo econométrico no lo tiene en cuenta. Entonces, eso no puede recogerlo. Y si en ese momento se aplica el salario mínimo, pues evidentemente eso lo recoge el estudio. Pero yo, sinceramente, me niego a pensar, lo digo con todas las palabras, me niego a pensar que al Servicio de Estudios del Banco de España le muevan motivos ideológicos. De todas maneras, Santiago, a lo mejor no es tan importante la cifra exacta, porque efectivamente no se mide el número de pobres cada día, pero... Hombre, hay datos que sí que son objetivos, y son la cantidad de personas que hace 4 o 5 años cobraban 736 euros de salario mínimo y ahora cobran 1.000 y pico. Claro. Es decir, ellos han mejorado la circunstancia, y a lo mejor se podría dar la vuelta al argumento. Si no se hubiera subido el salario mínimo, hombre, o se hubiera subido solamente conforme al IPC de cada año, a lo mejor es que ahora no es que tuviéramos 1 millón de pobres menos, o los que sean, sino que tendríamos 1 millón de pobres más, o los que sean, ¿no? Sí, es decir, yo creo que planteado así, Isaías, es correcto. Bien. Es decir, que la subida del salario mínimo ha influido en mejorar el nivel de pobreza de un número de personas. Pues claro. Esto es verdad. Esto es cierto. Lo que pasa es que no ha provocado ninguna hecatombe. Y no ha provocado. No, en absoluto. Claro. No, en absoluto. Porque han pasado, insisto, es que, a ver, los modelos econométricos no son chicles. Es decir, se plantean una serie de parámetros y a partir de esos parámetros pues se hacen cosas. Por ejemplo, el dato que he dicho es correcto. O sea, el aumento de turismo, del número de turistas ha habido en el primer cuatrimestre de este año,
del 2024 con respecto al primer cuatrimestre de 2023 ha roto todas las expectativas. Entonces, Santiago, frente a otras demandas que también se consideran utópicas, quizás son utópicas porque no se hace el análisis correcto. Es decir, lo que ha pasado con la reducción de pobreza, como muy bien dice Isaías, sea en el número que sea, con el salario mínimo, también lo que hace es patrocinar medidas valientes, por ejemplo, en vivienda, por ejemplo, en suelo, por ejemplo, en relaciones empresariales, la banca, etcétera. Por cierto, el Banco de España sube la previsión de crecimiento para España al 2,3, ¿eh? Sí, pero Carlas, también sube la inflación, ¿eh? Sí, también. Hasta el 3% entonces, claro, de media, ¿no? Para final de año. Eso también tiene, resta poder adquisitivo, etcétera, etcétera. No, lo que comentabas, Matías, es verdad. Lo que pasa es que el salario mínimo, y ahora no quiero pontificar sobre el salario mínimo, por favor, ¿eh? El salario mínimo es muy fácil de subirlo, porque es una decisión del gobierno. Es decir, no depende de nadie. Es decir, el gobierno dice, subo el salario mínimo y lo subo. Y si la patronal no está de acuerdo, pues me parece muy bien. Y si los sindicatos tampoco están de acuerdo en la subida, pues también me parece muy bien. Con la política de vivienda no pasa eso. Pero hombre, la política de vivienda entra una serie de elementos que escapan a la dimensión de... Pero es muy interesante esto que has dicho. Como es tan fácil subir el salario mínimo y como se ha visto y se ha demostrado que no provoca grandes cataclismos en la economía ni se destruyen empresas, claro, lo que habría que preguntar es qué ha pasado con gobiernos que, pudiendo haber subido, porque es muy sencillo, el salario mínimo, no lo hicieron, ¿no? Bueno, porque además quiero decir que esa subida, Santiago, es una subida que después va a la economía. La gente que ha pasado de cobrar 736 euros hace 6 años a cobrar 1.000 y poco en estos momentos, no se hace rico con eso, ni siquiera, puede ahorrar. Lo único que hace es devolver ese dinero a la economía. Claro. Vuelve de nuevo, de manera directa o indirecta, a las empresas, vuelve al circuito económico, no se queda en manos de las familias, porque es una menudencia, lo que pasa es que es una menudencia que les permite respirar un poquito en el ahogo. Y muchas menudencias acaban generando algo en la economía. Claro, ¿no? Bueno, creo yo. Oye, coches y economía, 2 noticias. Ya venimos comentando de esta mañana que Bruselas impone aranceles de hasta el 38% a las importaciones de los coches eléctricos que vienen de China. China ya ha anunciado que va a responder. Pero es que además hoy hemos conocido que Ford plantea en Valencia, en Almusafes, el despido de más de 1.600 trabajadores y Zegona presenta un ERE en Vodafone España, esto no son coches, para casi 1.000 personas, más de 1.000 personas, un tercio del total. A ver, vamos primero con los coches. Sí, Santiago, una cosa y otra. Sí, a ver, el caso de Zegona y para que nos entendamos, Vodafone y el de Ford son totalmente distintos. Es decir, la interpretación que yo doy al caso de Zegona es que esto es una operación financiera. Zegona es un fondo de inversión. Zegona ha invertido en Vodafone porque piensa que es que tiene expectativas, pero Zegona hubiera podido invertir en una empresa de cacahuetes, o de camisetas. Es un fondo de inversión que busca rentabilidad, punto. Entonces Zegona ha hecho su modelo y ha dicho, para llegar a donde yo quiero llegar, me sobran hoy 1.100 trabajadores y es posible que pasado mañana diga que le sobran 500 más. Es decir, es un análisis puramente financiero. El caso de Ford no. El caso de Ford es un caso industrial. Ford hace 7 años fabricaba 4 modelos de automóvil, hoy está fabricando uno solo, el modelo Kuga. Y a partir del 2035 ha dicho que Ford Central ha dicho que traerá una plataforma para un coche híbrido y que gran parte de estos trabajadores que ahora no necesita los reincorporará. Bueno, pues supongo que los números están bien hechos. Aquí la pregunta crucial, o sea, yo creo que lo que es crucial es saber si en 2035 esta plataforma Ford la va a traer o no la va a traer. Yo quería relacionar las dos preguntas, las dos noticias que ha planteado Carles. Es decir, Ford Valencia se desprende de 1 de cada 3 trabajadores por culpa de los coches eléctricos chinos. No. No. De momento coches eléctricos chinos han venido muy pocos. Muy pocos. En segundo lugar, parece ser que al menos en Europa, el coche que está, a ver, ahora por favor no lo toméis esto, que quienes nos están oyendo, que no lo tomen como una cuña publicitaria, por favor, pero parece ser que lo que ahora está más de moda es el coche híbrido.
no es el eléctrico puro. El híbrido enchufable. Bueno, esto es lo que no está claro. Esto es lo que no está híbrido. Dejémoslo en híbrido. Sí, en híbrido. Es lo que está más de moda. Entonces, el coche eléctrico chino, yo creo que estos aranceles que quiere poner la Unión Europea, que evidentemente serán replicados por China, lo que hacen es anticiparse a una situación. Hoy, de hecho, en Europa, si os fijáis en las estadísticas, hay muy pocos países, Noruega puede ser uno de ellos, en los que se están vendiendo, y de hecho también ha bajado Noruega, mucho coche eléctrico, con lo cual, de hecho, Ford concretamente ya había aplazado su decisión sobre el coche eléctrico. Insisto que esta plataforma que ha dicho que traerá en el 2035 es híbrida, no es eléctrica. Santiago, una pregunta muy concreta para pasar de un tema a otro. El ascenso, la pujanza de los partidos de ultraderecha en las últimas elecciones europeas y la más que probable entrada, bueno, algunos ya están, en gobiernos, ¿qué consecuencias económicas puede tener? Me explico. Por ejemplo, en la agenda verde, en la Europa verde. Por ejemplo, en lo que prometen de rebaja de impuestos. ¿Cuál es tu primera impresión de lo que puede pasar? Desde el punto de vista económico, quiero decir. Bueno, yo cuando vi los resultados, yo vi que en un plan económico Europa tenía 3 grandes problemas y que se habían hablado muy poco de ellos en las campañas. ¿Cuáles son? Y por otro lado, yo veo que el color juega muy poco en esto. En primer lugar, que existen 3 Europas, no una, sino 3. Una Europa de muy alta productividad, otra Europa de baja y otra Europa de bajísima productividad. En segundo lugar, que cada vez es más caro financiar el modelo de protección social y que hay diferencias muy grandes entre un país y otro. Y en tercer lugar, que la demanda de trabajo estable, tiempo completo, etcétera, etcétera, es decreciente. Entonces, estos son 3 problemas que yo creo que superan a el color de los partidos que hayan obtenido más o menos votos en las elecciones. Entonces, yendo a lo que tú dices, Carlos, lo que tú planteabas, si Europa necesita un presupuesto para financiar no sé qué, bueno, pues una de dos, o se pone el dinero encima de la mesa o no se pone, pero si no se pone se va a tener que explicar muy bien por qué no se pone. Bueno, más allá de la esfera económica, yo siempre que tenemos a Matías Vallés en la ventana, me leo sus artículos, los que ha publicado y los que aún no ha publicado, y como tengo debilidad por la manera en cómo cuentan las cosas, voy a conectar esto de la ultraderecha con uno que creo que no está publicado todavía, Matías. No, sale mañana. Sí. Sale mañana. Bueno, cada país tiene ya 2 ultraderechas. Voy a leer unos fragmentos porque creo que nos viene muy al pelo. El partido Alianza para la Unión de los Rumanos, AUR, fue el segundo más votado de su país en las europeas del domingo con un 15% de los sufragios. Su líder, George Simeón, hizo campaña acompañado sobre el escenario de un figurante disfrazado de Vlad el Empalador, el gobernante que inspiró la figura del conde Drácula. Eso, escribe Matías, para quienes se resisten a conceder que la política europea tiende a un show de Las Vegas. Y prosigue. Un observador desapasionado concluirá que la ultraderecha rumana queda bien cubierta gracias a un partido que se presenta en los mítines con una espada de atrecho desenvainada. Pues no. La marca SOS Rumanía, estos son otros. SOS Rumanía, de tendencia implícita en el nombre, disputa el espacio a AUR y se erigió en la sexta fuerza más apoyada el domingo. Y concluye, como siempre se puede empeorar, los partidos de ultraderecha no solo crecen, sino que se han reproducido. Los principales países europeos, y mira España, lógicamente, ya pueden presumir de 2 marcas de factura extremista con pretensiones de escaños. Y concluye, Rumanía se inscribe así en una tendencia, a falta solo de determinar quién es el equivalente del conde Drácula en cada país europeo para entronizarlo. Toma ya. No está mal, Matías. Sí, te has quedado a gusto, ¿eh? Sí, pero me sorprendió esto, que si miras, en España lo hemos visto con el fenómeno Alvise, en Italia hay 2, con Meloni y Matteo Salvini, sí. En Francia hay 2, con Le Pen y el periodista Eric Zemmour. Allí, por supuesto, el segundo, aquí no es precisamente un intelectual, en Francia es un intelectual, que es Eric Zemmour, y entonces estás viendo que ya no es solo la ultraderecha. Y en Alemania no ha habido 2 porque la ley impide. Efectivamente, lo que sería la segunda marca de Alternativa por Alemania está prohibida por la ley que prohíbe absolutamente cualquier exaltación del nazismo. Bueno, y otro artículo de Matías, este ya está publicado y que va a conectarnos con nuestra palabra del día. Se titula Yolanda se cree la dueña del gobierno.
y habla de la dimisión, bueno, semidimisión de Yolanda Díaz. Dice, en España resulta infrecuente que un político dimita por sus deficientes resultados electorales, un rasgo de gallardía que interpela al propio Feijóo tras sus asaltos fallidos a la Moncloa, dice Matías. La excepción a la fusión enfermiza con el cargo no corresponde a Yolanda Díaz, escribe, con su cobarde huida de coordinadora de Sumar para atrincherarse en una vicepresidencia del Ejecutivo que no le pertenece. Yolanda Díaz se cree embarcada en una misión evangelizadora hasta el último día. Le ha asestado a Sánchez un golpe más duro que Feijóo en las urnas del domingo. El PSOE pierde de golpe una treintena de diputados decisivos en el Congreso y se ve abocado a las urnas. Matías, ¿tú, bueno, lo ves así? Bueno, claro que lo ves, ¿no? Es verdad que los diputados han salido a decir que mantendrán al gobierno, es decir, que mantendrán también sus empleos y sus puestos, pero está claro, es decir, si la fundadora, la consolidadora, la cola que mantiene unido Sumar abandona o da un paso al lado, es verdad que esto ayer se corrigió, porque ahora no sabemos cuál es exactamente la situación de Yolanda Díaz, pues el gobierno, o sea, el Partido Socialista tiene, recuerdo, 121 diputados, hasta 176. Mira lo que es conseguir cada votación. Ya lo era antes, imagínate ahora. Matías, hasta la próxima semana. Un abrazo. Santiago, cuídate mucho. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Mira, lo primero que queremos comentar contigo hoy es una noticia que se conoció a principios de semana, que ha pasado, yo creo que muy desapercibida, así como un breve en los periódicos, lo hemos comentado en la radio, así como pim pam pum, como a otra cosa mariposa, y yo creo que tiene, no sé, tú me dirás, creo que tiene mucha enjundia económica y no solo económica. Es el Fondo Monetario Internacional certifica que en España el aumento del salario mínimo ha permitido salir de la pobreza a 1 millón de personas. A mí